¿Cuándo y cómo usar la pasiva impersonal? Hay dos tipos de pasiva impersonal y en este vídeo vamos a ver el primer tipo. En un ejercicio lo normal es que nos den una oración en la voz activa y nos pidan cambiarla a la voz pasiva. Sabemos que tenemos que cambiarla a la voz pasiva impersonal porque siempre nos vamos a encontrar la misma estructura en la voz activa. La estructura siempre va a ser un sujeto genérico que no nos aporta mucha información, como la gente, people, ellos, they, algunos, some, los científicos, scientists, los periodistas, journalists. Después vamos a tener un verbo como pensar, think, decir, say, creer, believe, saber, conocer, know, considerar, consider, esperar, expect, sugerir, suggest. Estos son algunos de los verbos más comunes, pero hay más. Después vamos a tener la palabra that y una oración con sujeto y verbo. Recuerda que ese that en realidad se puede omitir porque hay un sujeto después. Por ejemplo, some people believe that everything was a lie. Tenemos un sujeto genérico, un verbo de los que te he dado, that y una oración con sujeto y verbo. Ahora ya sabemos que si tenemos que pasarlo a la voz pasiva, va a ser pasiva impersonal. En el primer tipo de pasiva impersonal, el sujeto siempre va a ser it. Después vamos a colocar el verbo que nos den, say, think, believe, know, etc. en la voz pasiva. Si por ejemplo vemos say o says, el presente simple, lo cambiamos a is said. Si vemos said, el pasado simple, lo cambiamos a was said. Si vemos is saying o are saying, el presente continuo, lo cambiamos a is being said. Si vemos was saying o were saying, el pasado continuo, lo cambiamos a was being said. Si vemos has said o have said, el presente perfecto, lo cambiamos a has been said. Si vemos will say, el futuro simple, lo cambiamos a will be said. El verbo principal siempre va a estar en participio de pasado. Y por último colocamos el resto tal y como aparece en la voz activa. That y la oración sin cambiar el tiempo verbal. El ejemplo de antes, que era some people believe that everything was a lie, cambia a it is believed that everything was a lie. Siempre el sujeto it. Como tenemos el verbo believe, cambia a is believed. Y después el resto como está. Otro ejemplo. Everybody has said that we are living tough times. Nos olvidamos de everybody. Colocamos siempre it. Después tenemos que colocar el verbo en la voz pasiva. Has said cambia a has been said. Y después that y el resto de la oración sin modificarla. It has been said that we are living tough times. Más ejemplos. People knew that some politicians were corrupt. Nos olvidamos de people. Colocamos siempre it. Ahora el verbo en la voz pasiva, knew, está en el pasado, así que was known. Y el resto igual con that. It was known that some politicians were corrupt. Un último ejemplo. They are reporting that the troops are retreating. Nos olvidamos de they. Colocamos siempre it. Ahora el verbo en la voz pasiva, are reporting, está en el presente continuo y cambia a is being reported. Y el resto igual con that. It is being reported that the troops are retreating. Y si quieres conocer más sobre las pasivas, pásate por este otro vídeo. Yo me despido, soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Another Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.